política es uno de los elementos más importantes, pero de los menos hablados, respecto a esa transición del sistema democrático instaurado en el 58 a lo que fue la transición que trajo el proyecto revolucionario liderado por Hugo Chávez desde 1999. Entonces vamos a hacer una revisión histórica de lo que es este proceso, ¿no? Siempre se habla de lo social y diversos elementos, pero poco se habla realmente del qué hicieron, de los elementos que hicieron posibles desde el punto de vista humano. Es decir, qué sucedió en lo humano para llegar al proceso de transición en 1999. ¿Cuál fue el accionar de los diversos sectores de la sociedad venezolana? Y en este caso, cuando hablo de la sociedad venezolana, me refiero a los sectores que tenían poder, ¿no? Y vamos a partir con lo que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que fue su segunda administración. Como ustedes bien saben, la segunda administración de Pérez trajo una serie de cambios, de transformaciones en el esquema de poder, en lo político, pero también en lo económico, motivado todo a la crisis de representatividad que había en el país, buscando por lo menos lo que fue la elección de gobernadores en lugar de que el presidente lo designase a él. Eso generó resistencia en la parte política. De igual manera, también se produce un quiebre con la parte empresarial y con muchos sectores populares, porque el gobierno comienza a hacer lo que un gobierno responsable debe hacer: cobrar los servicios públicos y además cobrar impuestos y acabar con muchos de los subsidios que no estaban siendo beneficiosos para las arcas de la nación. Todo esto cala con un momento de crisis económica donde ciertos aristócratas, o mejor dicho, ciertos tecnócratas, como es el caso de Arturo Uslar Pietri y algunos otros académicos, formaron un grupo que comenzó a generar mucha opinión en contra del gobierno desde un punto de vista académico, y este grupo, pues conocido como los notables, pues generarían mucha suspicacia en contra del gobierno, y en aquella época las universidades venezolanas eran muy respetadas, y de tal era el hecho que alguien, los catedráticos, te criticaran, pues era como si fuese un pecado lo que tú estuvieses haciendo si estas personas te criticaban. Como ya comenté, también hay elementos en el tono político. Habían acusaciones sin fundamento, inclusive. Por ejemplo, si yo era diputado, me acusaban de casos de corrupción o de delitos, a lo mejor siendo inocente, pero comenzaban a hacer investigaciones, me interpelaba el Congreso, y aunque luego yo saliese absuelto porque soy inocente, todo lo que se dijo en contra de mí le quedaba a la gente aquí, y aunque yo fuese inocente, para la gente yo era un corrupto. Fue tanta la acusación de un partido al otro y del otro con el otro, que realmente la misma clase política se estaba socavando a sí misma, es decir, se estaba cortando las piernas a sí misma. El otro grupo, el otro elemento, pues fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron ese trampolín para las acusaciones en contra de los políticos. Acusaciones que en muchos casos, repito, pues fueron sin fundamento. En unos casos sí, en otros casos no. De hecho, la mayor parte de las acusaciones eran en torno a la corrupción, pero en una entrevista muy importante que le hace un periodista colombiano al presidente Pérez, Pérez da un elemento importante, que acabando con subsidios, acabando con los dólares que tenía que entregar el gobierno, acabando con muchas cosas que en el poder realmente generaban escollos, trabas, al acabar con todo eso, se acababan muchos hechos de corrupción. Y que por ende, por el contrario, en lugar de haber más corrupción, en su gobierno había menos hechos de corrupción. Esto es algo que poco se ha debatido, debería revisarse, pero es algo que en cierto sentido tiene mucha lógica, porque ya con este gobierno pues no habían permiso de temas de compra de dólares. Ahora la gente lo hace en cualquier banco. Eso es un ejemplo. Pero en el caso de los medios, y continúo, Radio Caracas Televisión, el canal favorito de los venezolanos, jugaría un elemento macabro realmente. Por lo menos todos los venezolanos al llegar del trabajo sintonizaban cierto día de la semana un programa llamado Radio Rochela, que de la hora de transmisión más de la mitad era para burlarse de los mismos políticos. Fíjense cómo
se metían con la política de manera subliminal, con el humor, con la burla. Y hoy en día, pues muchos nos reímos inclusive de aquellas cosas, pero en aquel momento generaba conflicto porque la gente comenzaba a desconfiar, ¿no? Hasta con esos elementos simples. Pero, por lo menos, la novela Por estas calles, que tuvo más de 500 capítulos según YouTube, pueden verla allí, pues vamos a encontrar una de las crisis más exacerbadas de cualquier país del mundo. Porque si bien Venezuela estaba en una crisis social y económica, pues Por estas calles lo que decía básicamente era que el rico era un explotador que abusaba del pobre y que el pobre era un malandro. O sea, nos calificaba así a los venezolanos, nos dividía. Y esto pues no fue nada beneficioso realmente. Comenzó a vender esa novela que los venezolanos prácticamente éramos una clase social divorciada en dos partes, pobres y ricos, y que realmente lo que teníamos en el país era un conflicto de clases cuando esto es mentira. Realmente los venezolanos en aquella época no peleaban por política, realmente. De hecho, habían adecos, copellanos, masistas, gente de aquí en el caso del Estado Lara, por ejemplo, seguidores de Orlando Fernández Medina, y la realidad es que aquí nadie dejaba de dirigirse la palabra. Hoy en día hay personas que son oficialistas y opositores y se detestan, se odian. Eso aquí no pasaba antes. Además, Pérez, el presidente, también genera ciertos elementos. ¿Por qué? Carlos Andrés Pérez es destituido por malversar fondos. Ya habíamos conversado que el tema de la malversación de fondos de Carlos Andrés Pérez no fue que llegó, se agarró unos reales y se los embolsilló. No, el tema de la malversación de fondos consistía en que yo invertía dinero de comprar libros para comprar hojas de papel. Eso es malversar. Él, según, mejor dicho, la Corte Suprema y según el Congreso, lo que estuvo malversando fue dineros de una partida secreta. Una partida secreta pues son para gastos elementales del Estado. Pero Pérez consideraba, la administración de Carlos Andrés Pérez consideraba que era importante para la política internacional brindar apoyo económico al gobierno de la presidenta Violeta Chamorro para evitar que en su país tomase el control la guerrilla y se derrumbase el sistema democrático en ese país. Por ende, hoy en día diríamos que es algo bueno, pero en el pasado se destituyó a un presidente por eso. Y sin embargo, pese a esto, Carlos Andrés Pérez demostraría lo que realmente era el venezolano en estos años. Carlos Andrés Pérez tenía el poder. Él pudo llegar a agarrar las armas de las Fuerzas Armadas y decir, yo tomo el poder, no me van a derrocar porque esto es un golpe de Estado. Él no hizo eso. Él dijo, los tribunales, la máxima corte de la República en este caso, la Corte Suprema, ha dado un veredicto, no estoy de acuerdo, ojalá se arrepientan de lo que acaban de hacer, pero yo acepto la decisión porque lo dijeron los magistrados, demostrando civilidad. Y esto es algo muy importante que hoy en día parece que se ha perdido en el país, el respeto al Estado de Derecho. Todo esto hace que además lo expulsen de su partido Acción Democrática. Lo expulsan de Acción Democrática por motivos políticos, pero la realidad es que en los estatutos, es decir, el reglamento del partido decía claramente que cualquier compañero, militante de esa organización política que se hubiese involucrado en hechos de corrupción, de malversación de fondos, era expulsado del partido político. Por ende, tenía que ser expulsado sí o sí. Además, pese a todo esto, el tema de la antipolítica llevó a lo que fue básicamente la destitución de Pérez, pero también se generarían otros elementos en el correr del tiempo, como lo fue antes de la destitución de Pérez, lo que fueron las intentonas golpistas de 1992. Y sin embargo, pese a todo esto, habían tantas opciones políticas que un partido como Acción Democrática, que era muy organizado, pues logró mantener una base poblacional, poco a poco comienza a resurgir y en 1995 ganan 11 gobernaciones. Y en 1998, con un país más fraccionado, logran ganar 8 gobernaciones. Si bien bajan 3, la realidad es que el país estaba fraccionado en más cantidades de organizaciones políticas y AD conservaba 8 gobernaciones. Y además tuvo gran representación, era la fracción más grande tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las presidenciales de 1998
pues nos llevarían a otros escenarios. ¿Por qué? Realmente en la presidenciales de 1998 llegamos con diversos candidatos, entre ellos el presidente que sería electo, Hugo Chávez. Chávez, el 4 de febrero de 1992, asume la responsabilidad de la intentona golpista de ese día, donde fallecieron pues muchas personas, donde casi asesinan a la familia del presidente Pérez en la residencia de la Casona, pero él fue hecho preso, porque en un sistema democrático los políticos, o en este caso las personas que cometan delitos, son hechas presas, no pueden ser asesinadas, hay que someterse a la ley. Chávez nunca iría a un juicio, y el presidente Carlos Andrés Pérez, bueno, sería destituido rápidamente, pero ni el presidente Velázquez, y mucho menos Rafael Caldera, buscarían la manera de someter a Chávez a la justicia. De hecho, Caldera lo saca de la cárcel, le hace un procedimiento llamado sobreseimiento, es decir, le quita las culpas sin haber sido juzgado. En este sentido, pues Chávez, al salir de la cárcel, podía ser candidato para la presidencia de la República. Entonces es así como Chávez llega a la candidatura en 1998. Sin embargo, para 1997, un año antes de las elecciones, Hugo Chávez no figuraba entre los candidatos favoritos. La candidata favorita del momento era Irene Sáez, alcaldesa de Chacao y quien venía de ser Miss Universo, de un Miss Universo más de las que ha tenido la belleza de la mujer venezolana, ¿no? Otro de los candidatos pues era el gobernador, o quien había sido gobernador en el estado Carabobo, el candidato Salas Romer. En este sentido, pues en 1998 se da un proceso en el cual Chávez repunta él solo, por influencia principalmente de los medios de comunicación que comienzan a impulsar su candidatura. Los medios impulsaban mucho la candidatura de Irene Sáez, pero Irene Sáez había recibido el apoyo del partido Copey. Y como el partido Copey representaba la política tradicional, ni los financistas de los medios de comunicación, ni los medios de comunicación querían que alguien que se identificara con Acción Democrática o Copey volviese al poder. Por ende, le retiran el apoyo y buscan apoyar a otro candidato que pudiese llegar a ganar las elecciones. En este caso, apoyarían más que todo a Hugo Chávez. Chávez gana él, no su gente. En las elecciones del Congreso, el movimiento Quinta República obtendría representación, pero no sería muy significativa frente, por ejemplo, a la Acción Democrática. Ahora, ¿qué sucede? Chávez gana, y gana con una abrumadora mayoría, más del 50% de los votos en 1998, pero gracias también al apoyo de partidos como el Movimiento al Socialismo Más, y otros partidos pequeños de izquierda y de la ultraizquierda venezolana, ¿no? Ahora, el apoyo decisivo sería el del MAS, sin duda alguna que le aportaría casi 10% de los votos. Ahora, Chávez gana. ¿Y qué sucede? Chávez gana con el discurso, y hay que decirlo, del resentimiento social, de la división social de clases, con un discurso similar al de Boves, al de Zamora, en el cual pues él asume donde los ricos son malos, son explotadores, donde los pobres son hesitos, pobres, ellos tienen que ser ayudados, ustedes no son culpables de que los empresarios abusen de ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, cuando tú le dices eso a una persona que está en una difícil situación económica, caramba, psicológicamente afecta mucho, y por eso es que realmente habría muchos problemas en familias venezolanas a partir de este momento. En un país donde la pobreza era alta por una difícil situación económica, pues evidentemente te estás casando con los sectores mayoritarios del país, los sectores que son de clase pobre, ¿no? Ahora bien, cuando Chávez gana y va al Congreso Nacional para asumir el juramento, Chávez juramenta y dice que jura sobre una constitución moribunda, refiriéndose a la Constitución de 1961. Caramba, esa frase fue sumamente fuerte. Realmente es una falta de respeto lo que hizo allí el presidente de la República, porque, caramba, él fue electo con esa misma Constitución. Quizás eso no lo debió haber dicho, ¿no? Pero en ese mismo discurso, que es uno de los discursos más importantes de la historia contemporánea de Venezuela, sin duda alguna, él asume que hay que ir a un proceso de sustitución de la Constitución. Ojo, esa no era una idea básicamente de él.
de hecho, desde hace muchos años el Congreso Nacional con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado venían trabajando en una reforma constitucional. Pero Chávez habla de una asamblea constituyente y la realidad es que la constituyente de 1999 es convocada con la venia, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna ley puede decir cómo se cambia una constitución, porque la constitución se regula, ¿no? Ella misma dice cómo puede cambiarse. Y la constitución de 1961 no contemplaba por ningún lado el cambiarla por completo. Contemplaba el modificarle ciertas cositas, es decir, enmendarla o el reformarla, pero no cambiarla por completo. Y la Corte Suprema de Justicia aprobó el cambiarla por completo. Es decir, la transición del modelo político de 1958 a 1998 al modelo de 1999 al que tenemos hoy en día en este 2021, pues no es responsabilidad de un sector de la nación. La realidad es que la responsabilidad del cambio del modelo político de nuestro país es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los partidos políticos. Es responsabilidad de los medios de comunicación. Es responsabilidad de los académicos. Es responsabilidad del pueblo, que aunque le enseñaron en la escuela que debíamos elegir y saber elegir, pues apoyamos a una persona que en pocas palabras venía de dar un golpe de estado y que no lo conocíamos. Pero además, la responsabilidad también recae en todos como uno, sin dividir responsabilidades. Las responsabilidades son de todos. Así que cuando usted se encuentre a alguien que diga que la culpa de que llegaran estas personas al poder son tales, dígale no, la culpa es de todos. Porque un país lo hacemos todos.